explicación de las derivadas, tenemos el siguiente tema, que son derivadas trigonométricas. Para esto tenemos 12 fórmulas, las cuales los voy a dividir en 6 directas y 6 indirectas, con un procedimiento diferente. Las primeritas, que manejamos como si fueran directas, son las que tengo del lado izquierdo. Estas derivadas que están de color azul se dicen que son directas porque el ángulo que estamos utilizando es x. Sabemos que x es una variable o un término algebraico, sin embargo, en este caso están funcionando como una función trigonométrica, dándole un valor a un ángulo, que ese valor pues es desconocido. Sin embargo, entonces en este caso la x son ángulos, y con base en esos ángulos tenemos que calcular derivadas trigonométricas. Tengo las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La derivada de cada una de estas funciones son las siguientes. La derivada respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. En este caso no hay ejemplos. Siempre que nosotros tengamos que calcular la derivada respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. En el caso de la derivada de coseno de x, esto es igual a menos seno de x. Lo mismo, no hay que calcular nada, esto es únicamente cuando el ángulo es x. La derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. La derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y la cosecante de x, su derivada, es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Todas estas se dice que son directas porque al explicar el segundo procedimiento o las segundas 6 fórmulas, obtenemos a qué se refiere con la parte directa, o más bien qué estamos omitiendo. Entonces, siempre que tengamos esas funciones trigonométricas y queramos calcular su derivada, podemos utilizar estas de aquí, que son directas. Para las segundas son muy parecidas. Sin embargo, estoy manejando ya no un ángulo x, sino un ángulo diferente a x. X cuadrada, 5x, 20x, 2x cuadrada menos 5x más 10, algo diferente a x. O sea, en el caso de las directas, tanto el coeficiente como el exponente es 1. Y en el caso de que sea algo diferente a x, nos estamos refiriendo cuando el exponente y el coeficiente son diferentes a 0 y a 1. Por eso les pongo la letra u. Tengo la función seno de u, coseno de u, tangente de u, cotangente del ángulo u, secante del ángulo u, cosecante del ángulo u. La derivada del seno del ángulo u es igual a coseno de u por la derivada de u respecto a x. Coseno de u pues, se parece mucho a lo de coseno de x, solamente que en el caso del lado izquierdo, si yo multiplico por la derivada respecto a x del ángulo, en este caso la derivada respecto a x de x es 1. Por lo tanto me quedaría coseno de x por 1. Y todo multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces me quedaría coseno de x. Por eso se dice que esas fórmulas son directas, porque la derivada de x es 1. Y al multiplicarlo por la derivada de x, que es 1, me queda lo mismo. Entonces omitimos ese procedimiento. En este caso no. En este caso tengo que multiplicar coseno del ángulo por la derivada respecto a x del ángulo. Si tengo coseno de u del ángulo u, su derivada sería menos seno del ángulo u por la derivada respecto a x de u.
La derivada de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por la derivada respecto a x de u. La derivada de la cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Secante de u, su derivada es secante de u por tangente de u por la derivada respecto a x de u. Y por último, la derivada de la cosecante de un ángulo u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada respecto a x de u. En los siguientes videos le voy a estar explicando cómo calcular, cómo aplicar estas fórmulas en derivadas trigonométricas.